Comenzamos este tema de Marx y dentro de este tema pues vamos a hacer una pequeña introducción a Marx, ¿no? Al marxismo como corriente filosófica del siglo XIX. No la podemos atribuir solamente a Karl Marx, sino que bueno, pues es la confluencia de otras teorías, sobre todo en aquel contexto histórico que vivió Karl Marx en el siglo XIX en Inglaterra con la revolución industrial, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que vamos a ver? Bueno, pues aquí en el esquema que tenéis en EVA, pues bueno, tenéis esas 4 o 5 fuentes que de alguna manera van conformando lo que hoy llamamos marxismo. Por una parte está todo el tema de Hegel y Feuerbach, el tema del socialismo utópico, el tema de los anarquistas y el tema del liberalismo económico, como contraposición a todo el movimiento social marxista de aquella época. Algunas cosas ya vimos el otro año en primero, si recordáis, con las utopías, veíamos también pues, el tema del anarquismo, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar viendo la izquierda hegeliana como una primera fuente del marxismo. Además, cuando llega a la universidad, no llegó a ser alumno de ese gran filósofo Hegel, que pues no hemos visto en la historia de la filosofía, pero bueno, es uno de los grandes filósofos. Pero sus doctrinas sí que estaban ya todavía muy vivas en la universidad en Berlín. Y uno de sus discípulos, un discípulo de Hegel, fue Ludwig Feuerbach. Nace en 1804, muere en el 72 y es uno de sus seguidores más críticos con todo lo que planteó Hegel. Podemos establecer o podemos decir que Feuerbach es el puente entre Hegel y Marx. Feuerbach sobre todo critica de Hegel dos aspectos fundamentales. Primero, hace un giro materialista y luego el concepto de alienación en el ámbito religioso. En cuanto al tema del giro naturalista, pues Feuerbach se opuso al idealismo hegeliano. Hegel de alguna manera postulaba que la verdadera realidad, el conocimiento de la realidad es una idea, como una idea que se despliega en la realidad, ¿no? Es decir, no podemos conocer o no tenemos ese acceso a la realidad sino a través de un idealismo, de una idea, ¿no? Feuerbach, por contra, al contrario, considera necesario retomar o retornar a la naturaleza, a la materia, ya que esta era la única que puede proporcionar un auténtico conocimiento. Es una manera muy breve de explicar pues, todo el pensamiento de Hegel, evidentemente, pero bueno, nos podemos quedar con esta idea que Feuerbach vuelve a la materia, a la naturaleza, a la realidad. Por otra parte, Feuerbach era un hombre de profundas inquietudes religiosas y le llevó a analizar, claro, con esta idea científica, ¿no? La figura de Dios, ¿qué es? ¿Cómo se ha construido esa figura de Dios? Para ellos, para Feuerbach, Dios es una creación humana. Es decir, el ser humano ha puesto en una figura idílica, en una figura inventada, pues las mejores características del ser humano, ¿no? El amor, la sabiduría, la bondad. Y si nosotros, según él, nosotros conferimos, damos, como de alguna manera sacamos de nosotros esas características y se las damos a Dios, de alguna manera nosotros quedamos desposeídos de esas grandezas humanas que solamente pueden ser alcanzadas por Dios, ¿no? Así, concluye que la invención de Dios a imagen del hombre, y no el hombre a imagen al revés, ¿no? Deshumaniza al hombre mismo, lo aliena, ¿no? Lo aliena es un concepto que luego en más pues lo retomaremos y veremos qué es. La otra gran fuente del marxismo es el socialismo utópico, que nace a mediados del siglo XIX y surge en un contexto social donde evidentemente pues, había una clase trabajadora pues, oprimida, llena de injusticias sociales y económicas y bueno, pues evidentemente pues, ellos reivindicaban la necesidad de llevar a cabo reformas sociales que pusieran fin a estos problemas. Algunos de estos socialistas sobre todo pues que nos puedan ir sonando es Saint-Simon, Henry Saint-Simon, que de alguna manera él determinó, ¿no? que las máquinas iban a liberar al ser humano, ¿no? Bueno, podríamos luego quizás poder debatir ese tema, si hoy en día realmente las máquinas nos liberan o nos están oprimiendo o nos están dejando en qué situación, ¿no? Por el marxismo fueron considerados utópicos por sus contemporáneos, eran demasiado utópicos y pues pecaban quizás de una cierta ingenuidad y de una cierta falta de validez científica, ¿no? Por eso los marxistas
pues lo critican bastante. La tercera fuente, que quizás colocamos un poquito, es el anarquismo. Su máxima figura es Mikhail Bukharin, que es el principal ideólogo anarquista. Y estos hombres, este movimiento, afirma que evidentemente cualquier Estado, o sea, la creación de un Estado o la existencia de un Estado supone automáticamente pues poder. Y ese poder genera siempre opresión e injusticia, ¿no? Y por eso, teniendo esa tesis, pues ellos promulgan, trabajan, dicen que ese poder hay que hacer desaparecer y por lo tanto debería haber una sociedad en la que no hubiese autoridad ni Estado. Podemos decir que aunque los objetivos del anarquismo y del marxismo coinciden, es decir, transformar y reformar la sociedad para mejor, pues estos dos movimientos divergían enormemente. En la Primera Internacional, que es un icono dentro del socialismo y dentro del comunismo, ¿no?, que fue un primer congreso de los principales representantes de las clases obreras, ya se vio el enfrentamiento entre estas dos tendencias focalizadas en los dos autores, en Bakunin y Marx. Y ya dejó evidencias del alejamiento. Buscaban un mismo objetivo, pero por caminos muy diferentes. Y otro movimiento que pues influyó en el marxismo por ir en contra del marxismo fue el liberalismo económico. Que evidentemente pues hoy hablamos de neoliberalismo, hablamos de capitalismo, hablamos de economía de mercado. Bueno, pues un poco está englobado dentro de todo este movimiento que, bueno, pues nos guste o no nos guste, es el que más o menos pues está perdurando, ¿no? Durante el siglo XVIII aparece en Inglaterra una serie de pensadores que se propusieron legitimar el liberalismo económico. Por ejemplo, pues ya vimos al año también Adam Smith y David Ricardo. Estos dicen que hay unas leyes capitalistas que son leyes, pretenden ellos que sean leyes naturales e inamovibles, que hay que asumir y que además esas leyes llevan inevitablemente pues a que haya una oferta y una demanda y eso lleva inevitablemente a que la gente obrera, la clase trabajadora, pues viva siempre en una cierta inseguridad y una cierta precariedad, ¿no? Y eso, bueno, pues estos autores lo asumen como normal. Hay unas clases obreras, unas clases que son los que tienen los medios de producción, etcétera, etcétera. Karl Marx, evidentemente, cuestionó y rechazó este análisis del capitalismo. Bueno, y hasta aquí un poco pues todo el tema de las fuentes del marxismo.